de videojocs, va, que ja en teníeu ganes, Però, escolta'm, hem tingut ara aquí uns problemes tècnics i no hi havia manera de... No un problema amb el tècnic, no, problemes tècnics, No, el tècnic ens funciona, però és que, mira, el so no ens arribava, però tenim a l'altre costat de la pantalla avui en Rubén Mercado. Bon dia, Rubén. Bon dia, què tal, com esteu? No és el mateix un problema tècnic que un tècnic amb problemes, Correcte. És molt diferent, Sí, És veritat. Sí. Bueno, jo crec que hem tingut les dues coses, però els tècnics s'han solucionat, Per l'altre ja ho veurem. Hi ha coses que no s'arreglaran mai de cap manera. En fi. Bueno, Rubén, 10 minuts per les 12. Què tries explicar-nos avui, amb aquesta estoneta curteta que tenim? Bueno, doncs com a més tenim una estoneta curteta, avui tenim preparat un anàlisi d'un joc que tenia moltíssimes ganes de que sortís al mercat, que va sortir el passat 19 de març del 2023, és a dir, fa res. 23 no, 26. De 26, ostras, es que yo... eso de quitarme años lo llevo a rajatabla, Ya me lo dijo el psicólogo, que me quitara años. Y muy bien, eso. Muy bien. Bueno, pues el 19 de marzo del 2026, es decir, hace muy poquito, se lanzó Crimson Desert para PlayStation 5, Xbox Series y PC de nueva generación, de un equipo de desarrollo que se llama Pearl Abyss, que es un equipo de desarrollo relativamente nuevo, en el que lo que hemos ido viendo y lo que nos fueron enseñando durante hace unos meses era tan grande, tan espectacular, tan de todo, que era difícil de creer, ¿no? Y teníamos unas expectativas muy altas, ¿no? Por lo que ofrecía, por lo que veíamos. Además, había muchísimas dudas si lo que veíamos era solo en versión PC, que en principio decían que sí, pero claro, en versión PC a veces te enseñan juegos con ordenadores que son totalmente imposibles para el 99% de los humanos que tenemos un bolsillo limitado y tenemos los ordenadores que tenemos en casa, ¿no? Teníamos ganas de ver cómo funcionaba en consola. Y se crearon unas expectativas muy altas, y a veces esas expectativas altas son difíciles de poder tenerlas al 100%, ¿no? Sí que es verdad que la historia sabíamos algo de ella, sabíamos muchas cosas, pero el juego es tan grande que casi yo tenía planteado hacerlo como en 2 programas, ¿no? En las primeras horas, que llevaremos yo llevaré jugadas unas 15 horas, yo creo que puedo haber visto el 1% de lo que se ofrece ese Crimson Desert. Mare meva. Y es tan grande que es hasta abrumador al principio, con lo que seguramente el análisis que puedo hacer hoy del título o el análisis que puedo hacer de aquí unas semanas, que ya hayamos paït una miqueta més, ¿no? Un poquito más lo que es este juego, yo prefiero casi el hacer como una previa hoy de lo que es y poder hacer un análisis mucho más completo una vez ya he entendido todo, porque es un juego que tiene tantas cosas para hacer, tantas historias que contar, con unos controles que hay tanto que puedes hacer que al principio hasta te vuelves un poco loco, ¿no? Incluso ha salido algún meme por internet de lo que sería el mando para jugar a Crimson Desert, y es un mando con 200 botones, por la cantidad de cosas que te puedes encontrar, ¿no? Sí que es verdad que el juego prometía muchísimo, lo que vimos prometía un mundo enorme, vivo, cambiante, con detalles infinitos, con una sensación de total libertad, mezclaba un poquito lo que habíamos visto en Zelda y también lo que habíamos visto en Grand Theft Auto y también lo que habíamos visto en Demon's Souls, es decir, era un juego que abarcaba muchísimo, además con un aspecto gráfico alucinante, totalmente alucinante, ver según qué momentos donde la hierba, donde el mar, donde los animales que nos vamos encontrando era tan brutal, que bueno, pues que ponerlo eso a funcionar al 100% no es sencillo, ¿no? La historia, bueno, estamos hablando de un juego de mundo abierto de acción, ambientado en Pigwell, que es como un universo medieval, fantástico, es decir, tenía unos ingredientes muy chulos, ¿no? Aquí controlamos a Cliff, el personaje que controlamos es Cliff, y nuestro objetivo en la historia es volver a reunir a los melenas grises, que es como el grupo en el que estábamos, que está dispersado desde hace muchísimos años, incluso muchos de ellos han muerto en manos de sus enemigos, los osos negros, ¿no? Eso es lo que sería la principal base de la historia. Una de las primeras cosas que hemos visto, además de que sí que al principio, los primeros momentos, esa sensación de libertad, infinidad de misiones principales y secundarias, en todo momento mejorando nuestro personaje, nuestras habilidades, nuestro inventario, crafteando, buscando comida, buscando materiales, buscando nuevas armas, buscando nuevas historias, sí que veíamos cosas que tenían muchísimas posibilidades de crear una historia súper épica, una historia que nos enganchara desde el primer momento, que nos explicara millones de cosas, y nos hemos quedado, de momento, con lo que hemos visto un poco frío, ¿no? Es una historia que pinta bien y que está bien, pero que al final no avanza casi en nada, ¿no? Y se queda como algo secundario, y es algo que yo creo que se podría haber trabajado muchísimo más en este Crimson Desert por todo lo que ofrecía, ¿no? Esa historia
por supuesto va avanzando y nos vamos encontrando nuevas cosas en misiones secundarias y en misiones principales, pero muchas veces vamos haciendo muchas cosas y no avanzamos absolutamente en nada en lo que sería esa historia. Así que avanzamos en la evolución, sí que avanzamos en esos personajes. Y luego el control, ¿no? El control también es un control que al principio tiene tantísimas cosas para hacer, porque puedes hacer cualquier cosa casi que se te pase por la cabeza, que al principio ese sistema de control, en un momento en el que los videojuegos cada vez están intentando optimizar el control, optimizar las diferentes acciones que puedes hacer, aquí hay tantas que por mucho que se optimice es como muy complicado hacerlo, por lo que yo creo que es bastante mejor el que nos metamos en profundidad fuera de esta historia y fuera de estas primeras sensaciones que tenemos de The Crimson Desert en futuros programas en el que podamos ver un poco más cómo ha avanzado y cómo ha evolucionado y cómo ha estado nuestra experiencia con ese Crimson Desert, ya una vez ya asimilado todo lo que nos ofrece, ¿no? Y también traía, que esto sí que hoy lo podemos hacer, dos noticias de estas que a mí, bueno, pues tenía ganas de noticias un poquito diferentes, un poquito divertidas, un poquito así felices, que ya tenemos bastante con todo lo que estamos viendo de infelicidad y de preocupación. Y bueno, el mundo de los videojuegos a veces es una manera de evadirnos de toda esta situación, ¿no? Y quién mejor que este camionero americano que en Reddit colgó el otro día, pues una manera bastante extraña, pero al mismo tiempo bastante de videojuegos, de pasar sus tiempos libres y sobre todo, cuando enseñó el vídeo, pasar esos momentos de colas o incluso de atascos tan grandes en esas carreteras americanas, ¿no? Porque este camionero compartió con todos los usuarios en Reddit, que es una red un poco así de usuarios en el que comparten cosas, en el que había cambiado su asiento de copiloto de su camión, imaginaros, camión americano de estos enormes, pues el asiento del copiloto lo había transformado en un simulador racing, gaming de súper alta gama. Es decir, él decía incluso que se había gastado más de $6.000 en montar un ordenador, con una pantalla especial curva, con un asiento, con un volante de alta gama con force feedback, es decir, un simulador real de lo que sería un simulador de conducción como el que cualquier fan de los juegos de conducción pues pueda tener en su casa, pero en este caso en el asiento del copiloto, ¿no? Incluso el vídeo lo enseñó en un momento en el que había un accidente muy grande en una carretera americana en el que están totalmente parados y que, bueno, pues para hacer tiempo, pues cambió su asiento de conducción por el asiento de conducción virtual. Y mientras estaba allí enseñando vídeos de cómo la carretera estaba parada, pues enseñó cómo daba unas vueltas a un juego de simulación súper potente, con un volante súper cuidado, con un montón de detalles. Y bueno, es una manera también que yo sé que mucha gente que está en la carretera y que tiene que pasar largas horas también fuera de su casa en la carretera, tienen los videojuegos como ocio, ¿no? Y se buscan sus formas de poder disfrutar mucho más de ese ocio, que no sea simplemente en una pantalla, sino hay algunos ejemplos de algunos transportistas que tienen habitaciones casi gaming dentro de su camión para poder pasar esas horas de viaje, esas horas de descanso, esas horas en las que tienen que estar parados en un área de servicio o lo que sea. Pues bueno, pues se pueden ver series, se pueden leer libros y se puede jugar a videojuegos y la verdad es que lo llevan muy allá, ¿no? Es una noticia divertida que vimos, sobre todo ese vídeo que invitaba a una caravana, deje su volante normal y se meta con su volante de conducción a poder disfrutar, ¿no? Y después un anuncio que no sé por qué, Gemma, a veces cuando veo ciertas noticias me acuerdo de ti. Ay. Y este juego me acordé de ti, ¿no? Porque hace unas semanas se anunció un poco así por sorpresa. Sabéis que hay un montón de anuncios, sobre todo de Steam, ¿no? De esa plataforma que te puedes descargar los juegos y comprar los juegos más para PC, en el que salen lanzamientos cada día, salen cientos de lanzamientos, pero siempre hay algún lanzamiento que se transforma en un poquito viral, ¿no? Y eso es lo que pasó con Cat Parents. Incluso el mismo equipo de desarrollo mandó una nota de prensa, pues felicitando a todos porque era su sueño y su ilusión, que el poder hacer un juego muy de ellos, muy propio de ellos, que es lo que ellos les hubiera gustado en su momento poder jugar, pues hacerlo para los usuarios y que tuviera esa aceptación, ya que solo en 3 días se convirtió en el juego más deseado en Steam. Sabéis que cuando va a salir un juego, vosotros le podéis dar a lo que se llama el wishlist o deseos, para que te informe, conforme quieres el juego, te informe de cuándo se va a lanzar, que aún no hay fecha. Y hay algunos juegos que se transforman en virales porque hay muchísima gente que en muy poco tiempo, y juegos sobre todo sin ningún tipo de publicidad, sin ningún tipo de apoyo de marketing ni nada, pues es raro que un juego de estas características se transforme en una de esas deseos de los juegos más deseados, ¿no? Y aquí es la parte bonita, la parte que me acordé de ti y la parte del por qué seguramente tenga ese éxito, ¿no? Porque es un juego en el que tenemos que recoger gatitos abandonados y tendremos que cuidarlos, tendremos que limpiarlos, tendremos que alimentarlos, tendremos que darles juego, incluso tendremos que modificar nuestra
nuestra casa, nuestra habitación, para que nuestros gatos estén lo más felices y lo más contentos posibles, ¿no? Es un juego muy cozy, con un look gráfico como muy adorable, que va muy acorde con eso. Todavía no hay fecha de lanzamiento, pero se ha convertido, pues por esa temática tan especial, ¿no? Y por esa temática tan bonita y tan achuchable y tan adorable, se ha convertido en un efecto viral que veremos a ver cuándo se lanza, que seguramente que cuando se lance pues se transformará también en un montón de vídeos en TikTok y todo esto, porque la verdad es que mola, ¿no? Un juego en el que salimos un poco de lo habitual y salimos un poco en lo más social también, que ya lo hemos visto con juegos como Animal Crossing, con Pocopia, que tienen muchísimo presupuesto, pero en este juego, un juego sin presupuesto, que os recomiendo que os metáis en YouTube y pongáis Cat Parents en el ordenador, el videojuego, y veáis un poco ese look tan adorable y tan bonito que tiene, y sobre todo pues lo que prometen. Veremos a ver luego lo que se transforma. Ya sabemos que estos juegos con este presupuesto tan bajo luego se quedan un poquito en tierra de nadie, ¿no? Pero simplemente ver esas primeras imágenes, encontramos una cajita de unos gatitos abandonados que nos la podamos llevárnoslos a nuestra casa, podamos jugar con ellos, cuidarlos, limpiarlos, hacerlos interactuar, y que tenga esa parte también de diseño muy limitado, pero una parte de diseño para tu habitación y para su hábitat. La verdad es que mola, así que es la noticia gemita, la noticia gema, la noticia va solo un poco más así, más cozy de esta semana. Así que ya luego nos meteremos anda, que el técnico ja digo jo que tiene problemes, sí. És que el Diego també se'l comprarà aquest videojoc. També és molt fan de gatets. Él busca más una gata que gatitos, pero bueno, da igual, dejémoslo así. Deixem-ho així, sí. Rubén Mercado, moltíssimes gràcies. T'esperem la propera setmana. No, l'altra. Setmana que ve... Des de Hong Kong. Des de Hong Kong. La nostra connexió... Bueno, no estarem a Hong Kong. El dia 8, que és el dia que tenim programa, sembla que estarem a Zhuhai, que és una ciutat molt maca. Per ser Xina és molt maca i bueno, farem des d'allà la connexió, a veure en quin estat mental estic. Bastant pitjor que el que tinc ara, que tampoc sigui molt bo, però bueno, farem la connexió anual des d'allà. Molt bé, perfecte, doncs va. Ens anirem a Xina d'aquí 2 setmanes amb en Rubén Mercado. Gràcies, Rubén, que vagi molt bé. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu.